Hola mis amigos, pues nuevamente aquí en temas de derecho, platicando un tema que es parte de la deontología jurídica y vamos a hablar de los honorarios adecuados de un licenciado en derecho, de un abogado. Bueno, pues para comenzar este tema, permítanme decir que el abogado frente a la sociedad tiene pues ese deber de cumplir sus actividades con honor. Y hablando de ese deber viene contenido en el artículo 20 constitucional para la defensa de un cliente, de una persona en juicio, atentos a ese estado de derecho en el cual implica la defensa de una persona, pero debe de hacerse de manera adecuada. Y hablando de esto, también el cobro de los honorarios debe de ser adecuado, que es el tema de hoy. Bueno, para comenzar también quiero hacer la referencia de la diferencia entre honorario y un sueldo, un jornal o un salario. Los honorarios van más encaminados hacia personas como los abogados, como los médicos, porque son retribuciones profesionales, no así el sueldo o salario, que es más para algún empleado, para algún obrero. Bueno, haciendo esta diferencia, hablaremos que los honorarios que cobramos los abogados serían en base a aranceles legales, a algo que le llamamos la cuota litis y la otra que son propiamente los honorarios que fija el mismo profesionista. En este caso, hablando del arancel legal, es el que viene contenido en la ley. Ese sería el arancel legal. Hablando de la cuota litis, ya estaríamos hablando de un porcentaje del interés que genere el negocio que se está tratando. Bueno, aquí como ejemplo podríamos decir en materia laboral se estila mucho la cuota litis, hablando de un porcentaje de interés que genera el negocio, o sobre todo en materia mercantil cuando te dan a cobrar algún documento y sabes que dentro de ese documento iría implícito un porcentaje de lo que se gane o se recupere. Sin embargo, se considera ilegal el pago en especie, verbigracia, un inmueble objeto de un juicio. Eso se consideraría ilegal y antiético. Y vámonos con el tercer punto, que es donde vamos a hacer un poquito más de detalle, que son la manera en que el profesional de derecho um, fija sus honorarios. Y bueno, hay códigos de ética en barras de abogados y me voy a permitir decir, creo que algunos que son los más importantes. Número uno, podríamos decir que es de acuerdo a la cuantía e importancia del asunto, también a la novedad que pueda tener este asunto o la dificultad en el tema debatido. Evidentemente lo novedoso pues nos cuesta más trabajo y bueno, será menester cobrar un poco más, ¿no?, al respecto. Sin embargo, aquí también podríamos hablar de que también depende mucho de la costumbre del lugar. En el Estado de México vemos por doquier anuncios en las que hablan de asuntos tales como el divorcio y que son relativamente baratos, económicos. Entonces, ahí hasta podríamos hablar de un cierto tipo de competencia desleal, ¿no?, que hay entre los mismos profesionales del derecho. Y bueno, también hay que tomar en consideración como otro punto la capacidad económica del cliente. Eso es bien importante señalar, que tal vez el cliente no tiene esa solvencia económica, por lo cual dirías, bueno, estaríamos atentos a ese tipo de situaciones para apoyarle en su asunto, sobre todo que salga avante. Asimismo, también debes de tomar en consideración, futuro abogado o si ya eres abogado postulante, la reputación que puede tener el abogado, también esa especialidad que tenga el abogado. Bueno, dice, yo soy especialista en esto, tengo estas credenciales, claro, tengo esta reputación. Evidentemente será otro tipo de cobro de honorarios,
tu reputación te va a respaldar. Asimismo, también debes de tomar en consideración que los servicios profesionales pueden ser aislados o constantes. Vamos a poner el ejemplo que estaba comentando hace un momento respecto de los asuntos mercantiles. Se da mucho que hay abogados que ya son constantes porque están mucho con una... Aquí se estila mucho con una mueblería. Las mueblerías tienen carteras de clientes que no han pagado y tienen documentos mercantiles. Evidentemente, si tú cobras un porcentaje, normalmente por hacer el cobro de ese tipo de documentos, en razón del volumen, en razón de la constancia, es probable que no cobres el mismo porcentaje, sino uno más bajo, pero vas a tener más fluidez. Eso debes de tomarlo en consideración. Asimismo, en otro aspecto, el tiempo empleado por el asunto. No es lo mismo que hagas un asunto, amigo del Estado de México, que hagas un asunto cerca de tu lugar de trabajo, a que lo hagas en una entidad diferente, llámese Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México. Bueno, ahí el tiempo es importante. De la misma forma, podrías decir si solamente estás patrocinando el asunto o si también estás haciendo las veces de mandatario. Por lo mismo de la lejanía, tal vez se te otorgue algún tipo de mandato y bueno, eso también será factor para que tú definas los honorarios adecuados. Y también en razón de eso, pues tal vez la imposibilidad de intervenir en otros asuntos por razón de tiempo o también por razón de intereses. Pudiera ser que si tú estás mucho del lado de algún tipo de empresa, quizás ya no puedas dar tus mismos servicios a otra empresa. Entonces, razón por la cual te afecta y tendrás que cobrar de otra forma. Eso será una cuestión que debe de considerar el abogado al momento del cobro de sus honorarios. Y también, ya como un último punto que quiero destacar, sería el grado de participación que puedas tener, de participación o de inversión en el estudio, en el planteamiento y en el desarrollo del asunto. Eso es importante. Asimismo, puedes tomar en consideración alguna cláusula que hable de el éxito alcanzado. Si se logra un resultado positivo, bueno, podrías tener ahí algún honorario, alguna retribución adicional. O asimismo también la trascendencia que se pueda generar en ese asunto. Más allá de la trascendencia legal, también la importancia que le puede dar al cliente mismo ese asunto. Bueno, y de acuerdo a esa utilidad que pueda tener el cliente, sería como puedes fijar también los honorarios. Bueno, hasta aquí en los temas de derecho. Espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Gracias, no olviden dar like. Gracias.